Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora a la cual ustedes estén siguiendo esta clase magistral. Bien, hemos mencionado por allá anteriormente que una de las técnicas para poder gestionar adecuadamente los costos, programarlos e incluso controlarlos es la realización del análisis de precio unitario. Vamos a ver entonces en esta oportunidad qué es eso del análisis de precio unitario. Y para ello empecemos a definir lo que es el precio unitario. Antes de entrar a lo que es el análisis, vamos a definir precio unitario. Entonces, cuando usted habla de un precio unitario, es el precio que usted va a pagar o que usted va a cobrar por una unidad de medida específica, que sea escogido con base en unas especificaciones técnicas, que se escoge con base en unas condiciones que establece el contrato o por la facilidad de cobro de ese precio. Con ese precio unitario, entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo entonces identificar unos componentes para poderlo estructurar. Entonces, ¿qué componentes harán parte de ese precio unitario? Entonces, ese precio unitario tiene que tener unos materiales, va a tener una mano de obra, va a tener un equipo, va a tener una herramienta principalmente. Y con eso, pues entonces yo conformo lo que es ese precio. Recuerde que el precio unitario es precio por unidad escogida, precio por una unidad especificada. Entonces, hablemos de los materiales. Entonces, el primer componente de un precio unitario va a ser los materiales. Entonces, cuando yo relaciono en mi precio unitario los materiales, yo debo cuantificarlos para la unidad escogida o la unidad que en ese momento yo me encuentre analizando. De manera tal pues que yo pueda establecer el precio unitario de esa actividad principal. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para poder incluir los materiales dentro de ese precio unitario? Primero, la cantidad de material. Yo debo cuantificar cuál es la cantidad de material que voy a usar para cumplir una unidad, una cantidad unitaria de ese ítem que se va a ejecutar. Por ejemplo, yo quiero cuantificar un metro cúbico de concreto de 3000 PSI. Independientemente de la actividad, vamos a suponer que necesito cuantificar el precio unitario de un metro cúbico de 3000 PSI. Para ello, entonces, requiero, por ejemplo, cuantificar cuánto plastificante, cuánto aditivo plastificante se requiere para construir o poner en sitio ese metro cúbico. Entonces, lo que yo hago es un análisis de cuántos litros o kilogramos de plastificante se requieren para ese metro cúbico. Eso es lo que tengo que cuantificar yo ahí, la cantidad de material. Tengo que tener en cuenta el precio de fábrica. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, puede llegar a costar un kilo de acero para reforzar concreto? Entonces, según el precio que me dé mi proveedor, yo debo incluirlo ahí. Y después cuantificar pues cuántos kilos de acero requiero para un metro cúbico de concreto. Todo parte del precio de fábrica. ¿Qué debo tener en cuenta? El impuesto de valor agregado, que en este momento se encuentra en un 19%. El transporte del material, entonces dependiendo del proveedor, dependiendo de las cantidades de material que yo lleve a mi proyecto, pues es muy factible que me estén cobrando el transporte. Entonces, si me cobran el transporte, debo tener en cuenta ese rubro dentro de ese precio unitario. Y si aparte me están cobrando el impuesto de valor agregado para ese transporte, también debo tenerlo en cuenta dentro de ese, digámoslo así, dentro del aspecto de los materiales. Sigamos hablando un poquito más de los materiales. Tengo que tener en cuenta el descargue. ¿Cuánto me cuesta descargar el producto o los materiales que han llegado a mi obra? Tengo que cuantificar el almacenamiento. Si, por ejemplo, no tengo el espacio en mi obra y tengo que contratar una bodega o tengo que contratar un sitio que me almacene, que me permita tener esa mercancía o esos productos ahí, debo tenerlos en cuenta dentro de ese análisis de precios unitarios. Transporte dentro de la obra, claro que sí, si mi proyecto es demasiado grande,
y yo necesito estar movilizando desde un centro de acopio hasta el punto de ejecución, pues hay que cuantificar el costo de ese transporte de ese material. Hablamos también de algo que comúnmente se conoce como el desperdicio. Podríamos llamarlo más que desperdicio como incertidumbre, algo así, que no suene como tan mal. Entonces, ese desperdicio con el que conocemos a esa incertidumbre normalmente, ¿se debe a qué? A que si yo manipulo el material puedo estar perdiendo, entre comillas, parte de ese material. Que si, por ejemplo, yo tengo que ajustar medidas del material a unas dimensiones específicas, habrá parte de ese material que no se va a usar y quedará totalmente desechado. O puede ser parte como de la misma comercialización del producto. Es decir, que se entregan unas unidades con determinadas características para una facilidad de instalación. Entonces, ese desperdicio, esa incertidumbre, por lo general tiene un valor que está entre el 4 y el 7% de la cantidad total que se va a poner, que se va a ejecutar. Normalmente trabaja uno con el 5%, sin embargo, usted como director de proyecto, usted como control de costos, como control de presupuestos, puede determinar cuál es ese porcentaje que más se adecua. Entonces, por ejemplo, para concretos que se funden en sitio y que de pronto requieren transporte en carretilla, muy seguramente el 5% de desperdicio pues, va a ser adecuado para, para cuantificar la cantidad que necesito y por supuesto para cuantificar su precio unitario. De pronto habrá que subirlo un poquito más si usted está trabajando, por ejemplo, con enchapes. Los enchapes pues vienen de unas dimensiones y si hay que ubicarlos en un sitio que requiere mucho corte, pues muy seguramente ese desperdicio o esa incertidumbre podría ser un poco más alto. Hablamos del rubro mano de obra, de ese componente importantísimo en el desarrollo de cualquier actividad. Entonces, cuando estamos hablando de la mano de obra, estamos hablando de cuántas horas hombre serán necesarias para producir una unidad de esa actividad que se quiere analizar. Entonces, esas horas hombre, por lo general, estarán compuestas por grupos de trabajo específico o cuadrillas de trabajo que vamos a tener en nuestros proyectos. Entonces, vamos a tener cuadrillas para fundida de concreto, vamos a tener cuadrillas para enchape, cuadrillas para muros, cuadrillas para puede ser, por ejemplo, carpintería metálica, para instalación de carpintería metálica, etc. ¿Qué debo tener en cuenta en el momento de analizar la mano de obra? Entonces, primero, el rendimiento. Entonces, ¿cuántas horas hombre se requieren para producir una unidad de esa actividad? Debo tener en cuenta los jornales. Entonces, dependiendo del proyecto, dependiendo del presupuesto, pues muy seguramente el jornal va a tener como base el salario mínimo. Entonces usted debe consultar año a año cuál es el salario mínimo legal mensual vigente y a partir de ahí cuantificar cuál es el valor de la hora hombre o cuál es el valor del jornal para un grupo de personas determinado. Debo tener en cuenta el grupo de trabajo, conformar la cuadrilla. ¿Cuál es la cuadrilla que aplica para cada actividad? Hablamos del factor prestacional, entonces el factor prestacional, ¿qué es lo que está incluyendo? Todas las prestaciones y parafiscales que se le deben pagar al trabajador, ya eso está estipulado por ley. Usted lo va a contratar directamente, entonces, ¿qué debe tener en cuenta para la contratación directa? Un contrato por labor o por obra, que va a llevar a cargo unas prestaciones, que va a tener a cargo unos parafiscales, que es importante tener en cuenta en ese análisis. De igual forma, pues debo tener en cuenta lo que es el componente de equipo y herramienta. Entonces, ese equipo y esa herramienta debo identificarlas para saber cuáles son mis necesidades de producción para producir, valga la redundancia, una unidad de esa actividad que quiero analizar. Los equipos que van a tener para analizar dentro de ese precio unitario, ¿qué debo analizar yo? Entonces, el rendimiento.
A ese equipo tengo que analizarle cuántas horas requiere, cuántos minutos requiere para producir una unidad de esa actividad que estoy analizando. Debo tener en cuenta la tarifa dentro del precio unitario. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, pues muy seguramente va a tener que alquilar ese equipo. Si el proyecto de pronto es pequeño, entonces tengo que analizar cuál es la tarifa de alquiler por horas, por días, por semanas, por meses, dependiendo. O debo tener en cuenta, si estoy comprando el equipo, cuál sería el impacto de la compra del equipo para ese proyecto. Vuelvo y digo, depende del tamaño del proyecto y obviamente de la duración. Si de pronto no tengo idea de cuál podría ser el rendimiento, entonces podemos colocar como un tiempo o un stand-by, una permanencia dentro de la hora. Digamos que si no tiene un uso continuo, pero que quiero dejarlo yo ahí disponible. Y dividirlo entonces por la cantidad de hora que se produzca en esa actividad. Yo puedo establecer tarifas de esas dos formas. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ya esos componentes, ahora sí podemos empezar a hablar de lo que es el análisis como tal. Bueno, entonces en equipos y herramientas, ¿qué debo tener en cuenta? Sobre todo para las herramientas, que no hemos hablado de ellas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que necesito para producir esa unidad de esa actividad que estoy analizando? Entonces, dentro de las actividades de herramientas, ¿qué debo identificar? ¿Cuántas herramientas se requieren para producir esa unidad? ¿Cuál es el costo de compra? La herramienta muy seguramente no se va a alquilar. Entonces, muy difícilmente uno va a alquilar una pala, una pica. Uno no creo que alquile, por ejemplo, azadones, rastrillos, no sé, dependiendo de la actividad que se vaya a hacer, sino que usted sencillamente los compra. Las carretillas se compran. Entonces, costo de compra, ¿cuánto vale la compra de ese producto? Aunque es posible que también se lo alquile. Cantidad de hora producida, entonces, ¿cuánto, cuánto cuesta el alquiler o la compra de ese producto frente a la unidad que estoy analizando? Bien, ahí tengo entonces mis precios unitarios, teniendo en cuenta los componentes vistos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Ahora sí voy a proceder con el análisis. Entonces, el análisis de precio unitario, llamado comúnmente APU, va a ser un cálculo, va a ser una cuantificación matemática con el fin de que usted encuentre cuál es el costo de una actividad determinada por una unidad de medida que se escoge. Recuerde que la unidad de medida es estipulada en unas especificaciones o es estipulada por contrato. ¿Cuál es la idea de ese análisis? Entonces, que usted pueda cuantificar materiales, mano de obra, equipo, herramienta necesarios para poder realizar esa actividad. Listo, ya tengo claro qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero presupuestar rápidamente, yo podría inicialmente consultar bases de datos en donde hay precios unitarios de actividades relacionadas con este gremio de la construcción. ¿Dónde puedo encontrar esos precios unitarios? Bueno, probablemente en el INVIA, si usted está realizando actividades de vías. Si usted está realizando actividades eh, de cualquier otro tipo muy general, usted puede ir, por ejemplo, a entidades como el IDU, el ICU para la gobernación de Cundinamarca. Las gobernaciones de algunos departamentos tienen también unos precios unitarios de muchas actividades. Entonces usted podría inicialmente ir a consultarlas para efectos de presupuestar preliminarmente. Pero si usted quiere hacer un ejercicio muy juicioso de los precios, establecer un presupuesto mucho más exacto, lo que se recomienda es que usted evalúe uno a uno esas actividades que va a realizar dentro de su proyecto. Entonces, usted podría, vuelvo y digo, tomar los datos de la web, pero es mejor que usted valide si ese precio es el que corresponde. Algunas gobernaciones no actualizan constantemente sus precios
y pueden existir variaciones que impactan de una u otra forma ese precio unitario. Por lo tanto, usted debe estar analizando tanto precios de materiales como precios de alquiler de equipo, sobre todo el de materiales, porque por la fluctuación del dólar es posible que sus costos estén mucho más altos de lo que usted puede encontrar en la web. Usted también puede encontrar otras bases de datos como Construdata, pero la restricción que tiene Construdata es que está enfocada en las 4 principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y si su proyecto está, por ejemplo, en los llanos orientales, pues muy seguramente los precios van a variar. Por lo tanto, se recomienda que usted lo analice muy a detalle para poder presupuestar muy bien su proyecto. ¿Qué más debe tener en cuenta cuando está haciendo el análisis de precio unitario? Tenga en cuenta los factores de conversión de las unidades. Entonces, posiblemente usted le pueden enviar medidas en pies, llegue algún producto en pies. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Convertirlos a metros para que usted pueda cuantificar adecuadamente. ¿Qué más tiene que tener en cuenta? Las medidas con las que el producto viene de fábrica. Entonces, por ejemplo, las tejas vendrán por tiras muy seguramente de 6 metros, 4 metros. Y pues dependiendo de lo que usted necesite instalar, pues asimismo debe cuantificar qué tipo de teja necesita y cuánto estaría usted, entre comillas, desperdiciando de ese material. Usted como director de proyecto o si usted es el encargado de realizar estos análisis, pues debe verificar de una forma muy metódica esos costos. Debe ser usted muy organizado, observar muy bien, ser curioso. Ese va a ser el éxito para quien vaya a desempeñar esta labor de realizar los análisis de precios unitarios. De esto depende el presupuesto de su proyecto. Y si usted tiene un presupuesto bien hecho, no va a tener problemas. Pero si usted no tiene un presupuesto bien detallado y ajustado a la realidad, más adelante puede tener problemas, sobre todo porque va a incurrir en sobrecostos que van a impactar en sus finanzas, en sus ganancias. Bien, ¿y cómo vamos a hacer el análisis de precio unitario? Bueno, vamos a realizar una tablita como esta. Entonces, por ejemplo, para los materiales, yo voy a especificar qué material voy a utilizar. Acelerante, plastificante, acero, alambre, en fin. Unidad, entonces, ¿cuántos litros, cuántos kilos de ese material necesito para producir la cantidad unitaria que estoy analizando? Si hablo del concreto, ¿cuántos litros de acelerante requiero para un concreto de determinadas características? Listo. El valor unitario, es decir, cuánto vale un litro de ese acelerante y ya dependiendo de la cantidad que yo ponga, pues habrá el valor total. Para cada material hago la sumatoria y encuentro el total de los materiales. Bien, entonces tengo la mano de obra, entonces coloco en la cuadrilla, por ejemplo. Entonces especifico una cuadrilla de cuántos oficiales, cuántos ayudantes. La unidad, entonces la unidad será ¿qué? La hora hombre. Hora hombre. Cantidad, ¿cuántas horas hombre de esa cuadrilla requiero para fundir un metro cúbico de concreto? ¿Cuánto me cuesta esa cuadrilla? Tanto, me cuesta tanto y el valor total pues será la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. Sumamos la mano de obra y tendré un total de mano de obra. Lo mismo se realizará para los equipos y herramientas. Una unidad, la unidad muy seguramente será la unidad, una pala, una carretilla, un vibrocompactador, una pajarita. ¿Cuánto vale? Entonces, si se va a cuantificar por horas, por días, dependiendo del proyecto, sumo y totalizo. Bueno, hagamos un ejemplo muy sencillo para entender muy bien cómo proceder a realizar el análisis de precio unitario. Vamos a suponer, y ahí ustedes lo pueden ver en su pantalla, que vamos a realizar un descapote en un área de 150 metros cuadrados. Se realizará con 2 obreros, a quienes se les va a suministrar unas picas, unas palas y una carretilla.
Vamos a suponer que la cuadrilla realiza ese descapote en 3 días, que el costo hora hombre es de 4.000, entonces una hora hombre es de 4.000 pesos, más o menos se ajusta a la realidad en este momento, y que se le va a alquilar la herramienta. Entonces, el alquiler de cada herramienta, es decir, el alquiler de la pica, 3.000 el día, el alquiler de la pala, 3.000 el día, el alquiler de la carretilla es de 3.000 el día. Entonces, vamos a suponer que aquí se les alquiló la herramienta, no se compró. Vamos a hacer el APU por metro cuadrado de escapote, que es la unidad como más común para realizar esa actividad. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a proceder a realizar el análisis de precio. Entonces, primero, vamos a mirar el tema de rendimiento. Rendimiento. Entonces, tengo dos obreros que van a utilizar o que van a hacer la actividad en 3 días. Vamos a suponer que el día es de 8 horas. El día es de 8 horas. Por lo tanto, si yo hago el análisis por una persona en un día hará 8 horas, en 2, 16 y en 3, 24. Por lo tanto, las dos personas, los dos obreros, van a estar durante 48 horas haciendo sus labores. Es decir, para descapotar 150 metros cuadrados se van a emplear 48 horas hombre. Y ahí ya puedo establecer mi rendimiento. 150 metros cuadrados sobre 48 horas hombre me dará un total de 3.125 horas hombre por metro cuadrado. Entonces, es decir, que para descapotar un metro voy a emplear 3 horas hombre, 3.125 horas hombre. Bueno, herramienta. Resulta que nos están alquilando a 3.000 pesos el día por una herramienta, Y pues yo tengo 3 unidades, tengo la pica, la pala y la carretilla. Entonces voy a hacer el análisis por una herramienta, no necesito hacer el análisis por las 3, por una sola, por una solita. Entonces, ¿cómo va a proceder? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, yo uso, por ejemplo, una pica. Me la alquilan por 3.000 el día, es decir, que voy a tener un costo de 9.000 pesos de alquiler por esos 3 días, por una pala, o una pica, lo que usted quiera. Entonces necesito establecer cuál es el valor del alquiler por metro cuadrado. Entonces, tengo 9.000 pesos, que es el alquiler de una herramienta por los 3 días. Y en esos 3 días yo debo escapotar 150 metros cuadrados. Por lo tanto, el precio de alquiler por metro cuadrado será 9.000 entre 150 les va a dar 60. Ojo, este 60 es por cada herramienta. Entonces yo hice el análisis de los 9.000 sobre 150, por ejemplo, para la pica. Ese mismo me va a servir para la pala y me va a servir para la carretilla. Entonces ya tengo esas tres herramientas organizadas. Ya les hice el análisis. Ahora, ya con esos datos, entonces con el dato del rendimiento, con el dato del alquiler, yo ya puedo establecer el precio unitario. Entonces, ¿cómo va a ser el precio unitario? Vamos a organizarlo en una tablita. Entonces tengo mano de obra. Entonces, la mano de obra son los ayudantes. Aquí no tengo una cuadrilla. Bueno, tengo una cuadrilla de 2 ayudantes. Entonces, la mano de obra en que la estoy midiendo en horas hombre. ¿Cuál es la cantidad de horas hombre que se requiere para descapotar un metro cuadrado de terreno? Requiero 3.125 horas hombre para ese descapote. ¿Y cuánto me cuesta el jornal? El jornal de esas horas hombre. Ya eso estaba especificado en las condiciones del problema. Entonces allá el problema me dijo 4.000 pesos vale la hora hombre. Entonces listo, 3 por 4, 12.500. 325 por 4, 12.500 me vale el jornal por metro cuadrado de descapote. Luego, ¿qué voy a tener yo? Ah, bueno, tengo las herramientas. Entonces, hicimos un análisis de precio unitario por una herramienta. Recuerde que dentro de las condiciones tengo que el alquiler es de 3.000 pesos por día por herramienta. Entonces, por ejemplo, para una pica,
Me dio 9.000, divido entre 150 y obtuve un valor de 60 pesos el alquiler por metro cuadrado de escapote. Entonces, tengo pica, me la están alquilando por día. ¿Cuántos días me la están alquilando? 3. ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es el precio unitario de esa herramienta? Entonces, 60 pesos por metro cuadrado. Entonces, 3 por 6 me dará 90 pesos de pica, 90 pesos de pala, porque el alquiler vale igual. Lo mismo la carretilla, 90 pesos. Sumo 270. Listo, ya tengo el rubro mano de obra, equipo y herramienta. ¿Qué hago ahora? Totalizo. 12.770 es el precio de un metro cuadrado de escapote bajo las condiciones que me establece el problema, con 2 ayudantes, con un jornal de 8 horas por día durante 3 días y con esas herramientas que hemos especificado en este momento. Entonces, de esa manera ustedes deben estructurar sus análisis de precios unitarios. Espero que el ejemplo haya quedado claro. La próxima semana vamos a ver más ejemplos de estos APU. Entonces les deseo un feliz día. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré atento a resolverla. Que tengan todos muy buen día nuevamente. Chao.